El conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, aumentar el crecimiento personal y social, mejorar las decisiones tomadas, producir y conservar valores, generar riqueza en el sentido cultural de lo aprendido, desarrollar nuevos modelos de aprendizaje, mitigar cualquier riesgo y evolucionar personalmente. Porque saber no pesa, lo que puede pesar es no saber. Conoce mejor tu historia contada por Rafael. Bueno, señores, y así es. Esta pequeña introducción pues dice mucho. Estamos con Rafael Álvarez, ya todo un personaje que ha revolucionado lo que son los conocimientos, bueno, sus herramientas que han sido pues la filosofía y la historia, lo ha mezclado de una manera muy especial. Y yo creo que de filósofo e historiador ha hecho unas combinaciones donde permite que a través de cada una de sus enseñanzas pues la gente pueda conocer tantas curiosidades y sobre todo profundizar en tantas frases y cosas que hay en el ambiente que uno ni cuenta sabe, no sabe ni de dónde viene. Pues aquí hay un joven, ¿verdad? Un joven mayor ya, que él se ha dedicado a poder encontrar y a dar respuesta a tantas frases y a tantas cosas que forman parte de nuestra cultura. Bienvenido, Rafael, qué gusto tenerte aquí. Sí. En otra dimensión, no voy a dar detalles, pero en otra dimensión. Sí, estaba diciendo hacía tiempo no venía por Domingo Familiar. Así es. Un programa que es mi casa, porque así debo es. decir que casi en todas las cosas que yo me he inventado, siempre desde este programa hemos tenido una plataforma disponible y un apoyo, y eso lo agradecemos. Tanto de ti, Esmeralda, como de Manuel Ruiz, que tengo tiempo que no lo veo. Vamos a ver si nos juntamos un día de estos. Y nada, lo que pasa es que nosotros ahora hemos creado una red social, un Instagram, que hemos titulado Aprendo con Rafael. En las redes sociales, por lo general, hay mucha gente que está buscando la manera de cómo conseguir un like, cómo conseguir un me gusta, y entonces están como llenando las redes sociales de cosas que no necesariamente tienen un aporte a la sociedad importante. Entonces nosotros quisimos hacer algo diferente y empezamos por hacer una red social en la que vamos compartiendo cápsulas culturales sobre el origen de expresiones culturales, de tradiciones, de modas que vamos utilizando en el día a día, que la gente generalmente desconoce de cómo surge, por qué se le llama así, y eso es lo que estamos haciendo en Aprendo con Rafael. Fue algo que empezó después que un día yo me atreví a compartir de por qué le decían concho a los carros de vehículos públicos en el país, y entonces como que eso generó un interés, y a partir de ahí algunos amigos me propusieron hacer el Instagram, empezamos, y entonces cuando tomó fuerza esta propuesta, luego recibimos una llamada del señor Jochi Santos y empezamos una sección en el programa El Mismo Golpe de Jochi sobre Aprendo con Rafael, y ahora, como te decía fuera del aire, empezó también el contenido a formar parte del programa Buenas Noches de Nelson Javier el Cocodrilo en Santiago, y ahí vamos avanzando. Bueno, yo creo que ha sido muy novedoso y sobre todo porque esta sabiduría popular que se maneja en nuestro país, sobre todo en los pueblos, hay una gran cantidad de la juventud que no conoce esto, realmente no está en esos detalles, y quizás por eso ha tenido tanto impacto. Porque que me digas tú, por ejemplo, de cómo surge un taco de un zapato a tantos detalles. Los tacos los inventó, es bueno que se sepa una cosa, los tacos empezaron a usarlos primero hombres que mujeres. Tú ves. No lo crearon mujeres. Míralo ahí, tú ves. Los tacos los creó el rey Luis XIV, francés, que al mismo tiempo fue el mismo que creó la peluca y las extensiones de cabello, que no fue desde ahora. Un señor que fue rey por 78 años, se bañó 2 veces en su vida. Ofrézcome, pero tú como que... Sí, se bañó. No, él fue rey por 78 años, pero murió prácticamente de 80 y pico de años. Se bañó 2 veces en su vida. Hasta eso tú lo inventaste. Oh, claro. Entonces, él inventa los tacos porque él era bajo de estatura. Era un señor que era
tenía un sentido del poder increíble, absolutista, al punto de que llegó a decir en un momento, el Estado soy yo. Y entonces, pero tenía el complejo de que era bajo de estatura. Entonces habló con un zapatero qué podían hacer y acordaron agregarle un par de centímetros a sus zapatos de taco. La realeza, los hombres que la conformaban, cuando vieron eso, todo el mundo empezó a usar zapatos con tacos, cosa que le molestó a Luis XIV. Él volvió donde el zapatero y dice, mira, yo quiero que tú me le levantes un par de centímetros más a los tacos míos porque mi función es verme alto. Me le incrustas algunas perlas y cosas por el estilo. Cuando hizo eso, entonces declaró pena de muerte para que lo imitara. ¿Cómo? Entonces nadie pero podía. él era muy absolutista, era él. Claro, porque le estaban dañando el plan. Entonces, pena de muerte que le pusieran los tacos más altos que él. Al final, cuando muere Luis XIV, es que la realeza deja de utilizar los tacos y pasan a usarlo las mujeres porque sí les gustó la moda como tal. Pero no lo empezaron usando hombres, empezaron usando, los tacos no empezaron por mujeres, sino empezaron por hombres como tal. Sí, mira y es el mismo que inventa la peluca cuando empezó a quedarse con su calvicie. Pero después que ya empezó la calvicie, que él crea lo primero una peluca para ponérsela, después la peluca se convirtió en un sinónimo de la realeza. Por eso nosotros vemos que en muchas películas aparecen... Con esos peinados tan elaborados. Con unas pelucas grandísimas, con unos rolos, porque ya después todo eso... De hecho, todavía hay países en que los juzgados suelen utilizar pelucas. Por ejemplo, hay países de las islas pequeñas, creo que en Jamaica, que todavía en los juzgados hay gente que usan pelucas, todavía los jueces. Pero fue también por... Bueno, pues ahí están las mujeres un poco liberadas, porque tantas acusaciones y tantas cosas, que las extensiones, que si las pelucas, que si los tacos. No, todo eso fue de hombres primero. Así es. Señora congresista. Mire, venga, déjelo del Congreso tranquilo. ¿Hay algún elemento del Congreso que pudiéramos compartir? Eche para acá, venga. Rafael, ¿qué curiosidad hay del Congreso? Porque yo espero que ahí allá aparezca algo. Sí, porque yo vivo más perdido que el hijo de Limber. Sí. ¿Que el hijo de Limber? Sí. Bueno, Limber fue también un soldado de la guerra. Mira, hay dos casos. Por ejemplo, lo de Mambrú se fue a la guerra. Sí. Mambrú fue un soldado inglés que realmente se llamaba Marlborough. Un tipo reconocido por sus grandes dotes de peleas en la guerra, pero era más malo que enamorado. Por eso la gente celebró cuando Mambrú se lo lambieron, lo mataron. Y en el caso de Limber también, que quien sepa desaparece. La gente dice, más perdido que el perro de Limber, pero realmente es el hijo de Limber. Porque es el hijo de Limber quien desaparece. Y esto de que es más malo que el gas morado. Lo que pasa es que el gas, lo que pasa es que el gas querosén normalmente era el gas que se utilizaba para las lámparas. Pero había un gas que ahora yo no recuerdo el nombre de ese gas, que normalmente tenía como algo de grasa y no solía ese gas ser lo eficiente que ese era el gas querosén. Y por eso la gente lo tildaba de que era malo. Tú sabes que yo trabajaba en una empresa, ¿verdad? Pero como no me sentía a gusto. ¿Y lo jubilaron? Lo jubilaron. Estamos peleando ese caso. ¿Todavía? Olvídese de eso ya. Yo tuve que... No, que siga luchando. Yo me la pastilla y la presión. Claro, me sentía presionado ahí. Sigue en el limbo. Me sentía presionado ahí, tuve que coger la de Villadiego. Ajá. ¿Qué? Bueno. Eso. Vamos a ver. Y que para que lo agarre con Villadiego. Cogió la de Villadiego. No. Todavía esa no hemos entrado en la investigación de esa expresión. Es una propuesta. Yo lo único que espero, tú, Correa. Correa, ¿qué pasa? Rafael Álvarez. Correa es mi compañero en el programa del mismo golpe. Correa sin la peluca. Yo lo veo feo. No, ¿qué pasa? No. No, bueno. Ay, yo me iba al tema. Digo que yo lo que espero es recibir mi pensión antes de guindar los tenis. Exacto. Porque guindar los tenis, ¿ya para qué? Guindar los tenis, esa sí la tengo. Porque eso fue en los 12 años de Balaguer. La gente que normalmente eran desaparecidos en los barrios, que no se sabía de cómo, si iban a regresar o no, sobre todo jóvenes, la gente solía colgar un tenis en el cordón, en el tendido eléctrico, como una manera sobre todo de protesta
y también por el hecho de que, para dar a significar de que esa persona desapareció, de la cual no se sabía si tenía la posibilidad de regresar con vida. Entonces ahí la gente lo que hacía era que colgaba el tenis Después la gente asoció colgar los tenis con la muerte. Y dicen que una persona colgó los tenis cuando muere, pero hay que decir que no necesariamente la persona cuando se colgaba los tenis, bien, se daba la desaparición, pero en muchas ocasiones estaban presos y eso, pero no siempre las personas morían. Oye, yo asociando eso, siempre uso estos zapatos, me quedan apretados, pero por temor a que cuando yo le pongan los tenis. No, además ya en la época en que eso sucedía, si no sucedió en ese momento con usted, ya no va a suceder, porque ya pasó. Yo nunca. No le van a colgar sus tenis. No es que lo que quiero decir es que ya de usted no le van a colgar los tenis ni lo van a desaparecer como pasaba en ese tiempo. Tú me estás deseando la muerte, amor. No le estoy deseando la muerte, pero si muere, que muere en su cama, no desaparecerá. Exactamente. Bueno, yo creo que de verdad son muchas las cosas que se ponen en relieve con esta inquietud tuya, esta iniciativa de poder mover un poco todo esto, que ya hay muchas de las frases que se van quedando, y yo recuerdo que cuando yo era pequeña eran tantas. Los refranes y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y una serie de detalles que los viejos incluían, inclusive como parte de la formación. Era una manera como de tirar esa indirecta para que tú supieras que al buen árbol se asoma buena sombra, lo cobija, para uno aprender a seleccionar las amistades. Qué bueno decir que hay una diferencia entre el refrán y el dicho, que no es lo mismo. Porque en el refrán, bueno, hay una diferencia entre el refrán, el dicho y el proverbio. El refrán y el proverbio es lo que respondía a algo que en los griegos le llamaban las paremias. Por eso existe una disciplina que se llama la paremiología, que es la ciencia que se dedica a estudiar los refranes, los proverbios, los dichos. Por lo general no es una ciencia muy conocida. La gente casi cuando uno menciona paremiología dice, oye, primera vez que escucho eso. Entonces, las paremias es un modo de sentencia que había que surgió no necesariamente con los griegos, surge con los egipcios. Lo que pasa es que posteriormente la asumen los griegos. Por eso nosotros vamos a encontrar que en el libro de la Biblia hay un libro de proverbios que es del libro que se le atribuye que fue escrito por Salomón, en la que Salomón asume la modalidad de proverbios para hablarle a la juventud de ese momento, para tener una manera de cómo llegarle más fácil. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Por lo general, el proverbio es una enseñanza que tiene una naturaleza religiosa y también moral. El refrán generalmente tiene una naturaleza cultural, porque hay una cuestión. En el proverbio se le atribuye a que una persona es que lo hace. Por ejemplo, el libro de los proverbios se le atribuye al sabio Salomón. Pero el refrán se atribuye a que es la sociedad que lo crea y que surge por la sabiduría popular. Por la sabiduría popular que la concentra en una frase. Ahora, el refrán por lo general también tiene de naturaleza cultural y moral, pero no así en el caso del dicho. Porque, por ejemplo, la diferencia entre el dicho y el refrán es que el dicho es una frase que se dice de algo coyuntural y momentáneo. Por ejemplo, decir, fulano tiene un as bajo de la manga, eso es un dicho. Porque hubo un muchacho que fue a casa y dijo una mala palabra, tú sabes, y la señora mía le dijo, aquí no se dice dicho. Tú ves. Entonces, pero ahí también están confundiendo. No se dicen dichos. Sí. Pero hay de diferencia. Entonces, el dicho es una cosa y el refrán es otra. Yo fui a visitar una señora que estaba malosa. Tiene un pie aquí, el otro allá. Dice que tiene un pie el barrio, el otro en el cementerio, dice la gente. Pero, yo le pregunté a una señora, ¿cómo está la doña? Una enfermera. Y la enfermera me dijo, oren, que no la salva ni el médico chino. Bueno, generalmente los chinos siempre fueron reconocidos históricamente y dinásticamente
siempre fueron reconocidos por sus avances, no solo en medicina, sino sobre todo también en el arte de lo que tiene que ver con la guerra. Son la gente que inventan la pólvora y todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces llega un punto en que la referencia que se tiene de la medicina a nivel asiático es China y a nivel de América Latina es Cuba. Por eso la gente confía tanto en la medicina cubana, pero también la medicina china estaba más relacionada con lo que tenía que ver con interpretación de la naturaleza, más que propio, por ejemplo, más que cuestiones químicas. Por ejemplo, con los chinos te van a inventar la acupuntura, Sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso, Era y más fíjate, ayurvédico, era sí. más Celulares. sin embargo, hay una diferencia, porque por ejemplo, en términos de medicina y tecnología, los chinos sí la gente reconoce eso, Sí. no así en términos de tecnología y de picapollo. sí. Bueno, Ay, Dios. mira, ahora que tú mencionas lo El del picapollo, picapollo. ahora que mencionas lo del picapollo, ahí hay algo interesante. La gente cree en este país que los picapollos los trajeron los chinos aquí, No, y eso no es ya así. que estaban picados cuando ellos llegaron. No, pero el concepto de pica pollo no viene por lo de que se pica el pollo. El concepto de pica pollo viene porque esa fue una modalidad de cocinarse la carne en una sesión esclavista de Estados Unidos que lo asumieron de holandeses que solían freír la carne con harina. Lo que hacen estos esclavos es que le ponen un picante al pollo. Y de ahí entonces que viene lo de llamarle pica pollo, porque era un pollo que pica. Entonces, aquí la gente cree que lo trajeron los chinos. No, antes de los chinos ya existían, valga la cuña, estaba pollo Vitorina, estaba pollo Rey, antes de que llegaran los chinos. Lo que los chinos hacen es que esos picapollos que existían anteriormente, existían aquí en la capital y como en zonas específicas. Pero lo que hacen los chinos es que empiezan a meter picapollo por todos los lados y lo llevan a los barrios, lo llevan a los pueblos. Tú te Aquí en encuentras Bávaro hay picapollo. en todas partes. Entonces, eso es, porque hay que entender que la migración china es bastante No es. extensa. Entonces, te van a ver chinos por todos los lados. Así es. Entonces, decía que mientras los chinos tenían algún tipo de reconocimiento en términos de la medicina, la gente decía, en el caso de la tecnología, por ejemplo, o de cualquier producto, decían, eso es chino, para decir que era de mala calidad. Así es. Porque también en China se dio Se mucho. fueron al otro extremo. Exacto. Muchacho, Porque también se dio hombre. mucho el ir imitando, copiando patentes de inventos de otros para seguir haciéndolos ellos. Y entonces eso hizo que también empiece a los chinos les perviviera una fama de que lo de ellos era de poca calidad. Pero no es así. No es No, así. eso sí. Mira No, que, de hecho lo han demostrado a través claro. del tiempo, ha sido bueno. mira que a propósito de que uno se va como desproviendo, dice, que yo quiero saber, ¿verdad? ¿De dónde viene ese asunto? De que se salvó por un pelito. Que le dicen a la gente así. Sí. ¡Qué dichoso! Lo que pasa es que en la mitología romana, la diosa, ahí van a venir dos frases juntas. Sí. En la mitología de los romanos, la diosa, la oportunidad, la dibujaban como calva, con apenas unos cuantos pelos. Por eso hay dos en la mitología romana, como dos dioses que van a ser importantes. Estaba el dios Jano, que tenía doble cara, una cara que miraba hacia adelante y otra que miraba hacia atrás. Y una que miraba hacia atrás para ver el pasado, otra miraba hacia adelante para ver el futuro. Y estaba la diosa de la oportunidad, que la dibujaban como un ser con pocos cabellos. Entonces, por ejemplo, por eso dice las oportunidades son calvas. Sí. Y hay que aprovecharla en el momento que pase, Sí. porque decía que cuando se aprovechaba, se pasaba la oportunidad, había que agarrarla El único. por los pocos pelos que tenía, porque si no se te iba en ese momento. Así es. Entonces, Así es. ahí era a veces cuando lo agarraban por los pelos, que también venía la expresión, lo salvaron por un pelito, o se salvó por un pelo, por la asociación con lo de la diosa de la oportunidad. A mí Pero me sí. dio el dengue. Óyeme bien. A mí me han dado los dos. El de hemorrágico y Los dos. el Y clásico. está vivo. Para que sepa, por un fin. ¿Y cuántas plaquetas le pusieron? Tú estás vivo yo, pa' un yo fin. tomé mucho jugo de ají guayaba. morrón con guayaba. Sí. Sí, ya a mí me da bajito. Eso, Pues eso la cosa es que una vieja, más vieja que yo. ¿Le da bajito a usted? Sí. Le dio ajito con pelo. Sí, eso era ¿Y le quebraron el ajito? sí, No, le llevaban a quebrarlo el me ajito. alaron los cueritos por detrás. Ok. Sí. Y le pusieron su ceniza en la espalda y su... Y Ay, se fue Dios Su Flandes. Evo Flandes. Sí, tibio. Ok. Ah, muy Mira, bien. entonces, una ¿Le dio señora papera? me dio. ¿Le dio papera? Sí. ¿Usted sabía Pero- por qué la papera di que baja? ¿Eh?
La papera es una inflamación de los ganglios de las parótidas. No, del cuello. Pero esto aquí es la parótida. Ok. Entonces, Sí. el tejido de los ganglios de la parótida es de los mismos tejidos que los testículos. Por eso, al hombre la papera le puede dar aquí, pero también bajarle los testículos. Y la gente decía, a fulano le bajó la papera, Sí, pero eso nada más no le va, pasa. no va a dar hijo. Mire, a No va usted a no dar le hijo. bajó la No, papel. no le bajó. no, porque a mí me pusieron un collar Un que- collar de que- tusa. Pero de maíz. explícame. Di que, Y le se pusieron iba un a poco detener. de tizne de Sí. caldero con higuereta. No sé. Sí. Y también me pusieron como espum. Ah, y le majaron la papera. Le majaron la papera. Usted sabe que había que meterle la cabeza en un pilón y darle 3 veces con una mano para A mí majarle. me bañan con pipí. No, pero eso es para la varicela. Sí, pero yo no, a mí por cualquier cosa me Te bañaban. bañaban con con pipí. pipí. Ah, bueno. Entonces, Bueno, esa es otra. una señora más acabada que yo, Ajá. cuando me fue a ver, que me vio ya caminando, y ya yo me había recuperado de todo, yo la oí murmurando, ese es más dichoso que el salami. No, pero eso ya no tiene como un origen específico, una expresión como esa. Sí, porque salami, dígame. Sí, eso no tiene un origen Pero específico. lo que sí se ve en el ambiente en términos de la belleza, en términos de tantos detalles, porque Ay, es verdad, yo tengo que gracias, decir, gracias. no he dicho que usted es bello, porque Ay, oye, nada oye. que ver. El No, pero tubi, por ejemplo, Tráigale una foto de cuando usted era joven. Para que No, yo hombre, se no. la voy a traer, para que no existían cuando ellos, pues yo voy a mandarse una. el tubi, dime. El Odiados tubi. por muchos, amados por otros. Sí, no, pero el tubi llegó aquí en la década de los 50 y se trató de unas redecillas que creó una reina inglesa Pero que ven utilizó acá. para cubrirse el cabello, unas redecillas que tenían como con perlas y cosas por el estilo. Esa moda posteriormente llegó a Estados Unidos, donde le pusieron el nombre de Doobie. Entonces ahí se crea el Doobie, pero no se crea porque en el caso nuestro, en el Caribe, el Doobie va a empezar a utilizarse para las mujeres protegerse el cabello cuando salen del salón. Y como quieren tener un cabello lacio, después que van a un salón, se hacen un proceso, salen de ahí, se ponen un tubi para que el cabello no se le dañe. Pero el tubi no surge con el tubi es lo que le llamaban dubi, y fue más bien un sentido de moda que empezó en Estados Unidos a raíz de esa reina inglesa. De hecho, no hace mucho que Rihanna fue en una premiación a recibir un premio con un tubi. Entonces, evidentemente en República Dominicana, que creemos que eso es de facturación nuestra, no es facturación nuestra. Pero que se pegó Rihanna en ese momento. eso surgió para la televisión, hasta un programa le hicieron los Teletubbies. No. Lo que pasa es que él está en su época, tiene que Entonces, venga la de ahora. adelante, sé que yo le vivo diciendo a él que él se Sí. quedó, tú te quedó muy atrás. Como diría Luis Cruciel, viva su época, yo vivo la mía. Saludos a mi amigo Cruciel. Muy bien, muy bien. Mira, acá hay muchas cosas, ¿verdad? Que son de lo que le llaman leyenda urbana. Sí, sí. Tú ves, que dicen, por ejemplo, que salió una ciguapa. Sí, sí. Eso es verdad. La ciguapa dio los pies para atrás. No, ya usted lo ha dicho bien claro, es una leyenda urbana. De hecho, la ciguapa es al mismo tiempo una recreación de una leyenda urbana que existía en la India y que en nuestro caso podría decirse que se adaptó. Supuestamente era una mujer que andaba con tenía los pies para atrás, se cubría, tenía el cabello muy largo, se cubría el cabello en los pechos con el cabello, etcétera. No hablaba, solamente emitía como un sonido. Si algún hombre la cortejaba, se iba con ella, no volvía a aparecer jamás. La ciguapa es una historia interesante. Lo mismo que también el cuco, porque dice, te vas a comer el cuco, pero... Ese Toño. Sí, pero... Que eso No, era no. Cuco Valor primero. Y después Pero Toño. no es ese cuco, Dios mío, no es ese cuco. No, pero aquí el cuco lo asocian con algo feo, pero realmente lo que se asociaba con el cuco era la historia de un personaje que existió entre 1800 que le llamaban el Comegente. Sí, entonces ese señor lo que hacía solía matar personas y él era caníbal. Y normalmente el Comegente, él mataba a la gente, pero él no se lo comía completo, él era como parte que él le comía. Y cuando alguien aparecía así, decían, ese fue el Comegente.
Entonces, luego ese lo del come gente, la gente lo asoció llamándole el cuco, pero... No, y para meterle miedo a los niños. y para una serie meterle de miedo a cosas. los niños. Cuidado, Pero si era la cabra loca, tú, cuidado. Todas esas leyendas y todo eso. Yo me imagino que, por ejemplo, lo que siempre se dice de las brujas, que si se chupan, que si la escoba, que si vuela, Sí. tendría también una similitud con lo de las ciguapas. ¿O qué has investigado de eso? Lo paranormal. Sí. Paranormal. No, pero hay que entender, hay como en el término de las brujas, hay como dos conceptos, dos terminologías. Están la bruja esa que tiene la particularidad de que vuela en una escoba y eso, que fue una leyenda del Imperio Romano. Así es. Evidentemente eso no se ha demostrado nunca. Eso es dantesco. Pasó, exacto. Pero eso es una leyenda que va a surgir en el Imperio Romano. Y están entonces, y ahí entra esa la que se chupan a los niños, que vuelan en una escoba, etcétera, Que etcétera. liberan el pasado. Exacto. Sí. Pero también estaban las brujas como el sinónimo de aquellas mujeres que se dedicaban a tratar de entrar en conocimientos que en la sociedad medieval le estaban prohibidos a las mujeres y que llegaban a conformar unos espacios que ellas llamaban aquelarres para dedicarse a tratar de tener acceso a estudios científicos que a las mujeres les estaban vedados. Entonces hay como esa doble visión de las brujas pero ahí en ese caso. Ahí se establece como un equilibrio entre una cosa y la otra. Sí, sí. Cuando uno no quiere, por ejemplo, este señor aquí, que uno ha hecho de todo para que no venga al estudio. Uno ha puesto su escoba con sal y todas esas cosas. Pero como quieran, aquí está el hombre. Ramona siempre ponía, Ramona, ¿para qué es eso? ¿Para qué opina no venga? Pero no hay forma. Lo que pasa es que cuando viene a ver seguro también él sabe cómo romper el maleficio. Porque ella pone la escoba para arriba y yo la tumbo. Él me sorprende, yo estoy hablando y él llega. Y él llega, ¿no? Entonces posiblemente ya él por su edad él sabe cómo... Ay, ¿cómo tú? Sí. Yo, pero es desagradable esta señora. Ay, no, pero tengo que decir la verdad, No, nosotros hemos hecho de desagradable, todo. No. Yo, Mira, no, pero con él no. No, Mira, Miranda es una mujer. y tirar la casa por la ventana, dice Ramona, que ella tira la casa por la ventana. que ella Cuando baja en ella la se casa. fue, ella Mujer se español. se fue por la ventana. Sí. Ay, ¿verdad? Que esa era otra cosa. Ella. Un rey español inventó un premio de la lotería. Y entonces cuando la gente solía sacarse, si alguien se sacaba el premio, lo que solían hacer, lo primero que pensaban era en cambiar los ajuares de la casa. Y mientras tanto, lo que hacía era, había un ritual, y el ritual era tirar esos ajuares, lo tiraban por la ventana, que había gente debajo que lo estaban esperando. Entonces, desde que decían, fulano se sacó la lotería, ahí va la gente, y se sentaba ahí abajo a esperar que empezaran a tirar. Sí, sobre todo, ya eso no se usa, porque ya lo que hay es chapeadora. Ramona. No, pues ya eso Yo es otra estaba cosa. diciendo que no, pero este tipo es, por eso es que no quiero que usted entre aquí. Porque dígame, ¿Qué? no está Porque bien. ahí la chapeadora no entra, porque No. en ese caso lo que se hacían era que si alguien se sacó la lotería, empezaba a tirar las cosas por la ventana para cambiarla. No, porque estaba ahí abajo. ahora desde que uno se ve bien, empiezan a sonsacarlo. Mira, que te quería preguntar. Yo, gracias a Dios, no voy a sufrir No, de no eso. vas a de sufrir que eso. quieran. Tranquilo, Sí, Correa. exacto. Mira, que te Se quería lo voy a decir, esto? se lo voy a decir a Correa. Que Correa. Sí, un saludo. Mira, ese jodón. ¿Eh? Sí. Pues No, bien, Correa, te buena quería gente. preguntar, sí, que coge no pique. Pues sí, que te quería preguntar a propósito de la lotería, ¿verdad? ¿Por qué que se habla de orejita y colita? ¿Qué es eso? Bueno, no, ahí tampoco no tenemos el origen de esa... porque hay algo que yo quiero quedar claro. Sí. En nuestras cápsulas nosotros tratamos de evocar es el origen Sí. de las expresiones, de las tradiciones. No tanto explicar la aplicación de ellas, porque eso fácilmente lo puede hacer cualquier otra persona. Nuestra función es buscar el origen, pero de eso no tenemos el origen. Pero has llegado a los refranes, por ejemplo. Sí. Los refranes, porque eran cosas tan Por tan eso dije, reales. los refranes eran lo que le llamaban paremias Ok. en la época de los egipcios y luego de los griegos, que van a surgir a raíz de que se crean las paremias, eran proverbios que utilizaban
para educar a la gente. Pues si tú te fijas, por ejemplo, un refrán tiene un sentido moral en su gran mayoría y un sentido de corrección y educativo. De hecho, mi mamá era especialista en corregir con refranes. Y mi mamá, por ejemplo, me mandaba a mí un mandado y yo no quería ir, me decía, mis hijos son candil de la calle y oscuridad de su casa. O sea, cuestión de que si usted... Eso lo hemos oído todos. Sí, sí, sí. Entonces, el refrán, lo que decía era entonces que la diferencia va a estar en que el proverbio tiene por lo general una connotación religiosa, se atribuye a que es alguien que lo crea, y que el refrán surge de la sabiduría y de la experiencia cultural. Nosotros tenemos... ¿Eh? Estar en olla, mira, qué bueno que usted mencionó eso, porque ahí es bueno aclarar una cosa. Esa olla que se refiere no es una olla que se escribe con O y doble L. Esa olla se escribe con H y con Y. Porque la olla era una prisión que había en el Imperio Romano. Entonces, habían dos desgracias que habían creado los imperios romanos, que eran la crucifixión y la olla. Entonces, cuando a una persona lo mandaban a la olla, era como decir por lo menos una cárcel de las 40 aquí. O cuando lo mandaban a una solitaria, que era esa cárcel donde estaban de que con agua hasta por aquí y le caía una gota en la cabeza. Entonces, cuando decían fulano está en la olla, ya la gente tenía una situación de pesimismo ante eso, porque sabían que difícilmente regresaba con vida. Quien lo mandaban a la olla. Entonces, como cuando a quien mandaban a la olla caían en desgracia. Hoy estamos en olla, sobre todo cuando hay prángana. Eso es como cuando aquí se dice que lo mandaron. Yo he desbaratado. Yo no tengo ni pasaje. No, Ay, eso es pidiendo. No, yo no. No. Yo a ti solamente, no le pido más a nadie. Muy bien. Sí, mira, que aquí cuando se dice que lo mandaron para el 11 de Asua, la gente dice, bueno. Qué lejos. Pero en un primer momento no era el quinto infierno, que era más para allá. No, pero en un primer momento no era el 11 de la Asua, era una finca que tenía Trujillo que le llamaban el sisal. Mamacita. Donde ahí se cultivaba sisal, que era una planta donde la gente, de esa planta del sisal, se fabricaban los famosos sacos de Heineken, que se utilizaban para el azúcar de los ingenios que tenía Trujillo. Entonces, quienes trabajaban en esa finca eran normalmente presos o presos políticos. El trato que recibían ahí era parecido a los tratos de un campo de concentración. Entonces, cuando a fulano le decían, lo mandaron para el Cisal, lo mandaron para Asua, ya la gente pensaba lo peor, porque sabía que tal vez difícilmente de ahí regresaba con vida. El trabajo era pesado. Pero hay un detalle. Como el que cae en la victoria, que fue porque fracasó. Sí. Pues sí. O por lo menos también, si no fue porque fracasó, después que cayó en la victoria, fracasó. Porque aquí ahí no sale nadie con una vida. victoria. No, ahí eso no es victoria para nadie. El que crea que entró ahí creyendo que va a salir con una victoria, Pero date cuenta que me llama mucho la atención el hecho de que la gente pueda hacer esas similitudes con esos orígenes y esa historia tan real que a veces no coinciden, pero que sí han tenido el surgimiento de una connotación que puede guardar cierta relación al final. Sí. Lo que no acabo de entender es cómo Rafael, de filósofo, ¿verdad? Sí. Hace estas similitudes y puede, Claro. ponerle este sentido activo, ¿verdad? Y novedoso a la filosofía que a mucha gente le parece tan aburrida, tan formal, tan centrada. Y entonces, como esta filosofía popular, o no sé cómo llamarle, ¿por qué? ¿Por qué esa conexión? Yo en la universidad yo enseño historia. Oye. Entonces, ¿qué pasa? Tú te das cuenta de que cuando tú le tienes 10 minutos a unos muchachos jóvenes en un aula hablando de historia, ya están aburridos. No, ya empiezan a chatear con los celulares, a bostezar. Entonces, a mí, yo siempre, si voy a una conferencia o a lo que sea, yo hablo en contra del primer bostezo. Desde que yo veo que hay un bostezo, yo dije, ya está bueno. Entonces, me di cuenta de que a la gente le gusta mucho, más que la historia, le gustan las historias. Y hay un sentido de interés ante ese tipo de cosas, porque por lo general es lo que los libros no te dicen. Entonces, ahí yo lo que hice fue, para poder hacer como más dinámica y atractiva mis clases, empezar a investigar en esas otras cosas que por lo general la gente no sabe de dónde surgen ni cómo es. Y entonces así las clases se van haciendo más. A propósito, Rafael, ¿qué es lo que vamos a hacer con la gente que pone los nombres en este país? Porque ¿a quién fue que se le ocurrió ponerle Busquets a un vertedero?
Es verdad. Pero precisamente. duquesa es un vertedero. A un vertedero ponerle duquesa, eso como que es una sátira. Eso no sé. Sí. Eso es satírico. Eso hay que investigar. Pues Sí. mira, Rafael, ya en la parte final, todas estas curiosidades, toda esta sabiduría popular y toda esta combinación, ¿qué has encontrado en el sincretismo, en lo religioso? Porque definitivamente este es un país eminentemente creyente. ¿Qué curiosidades podemos dejar en el escenario para la gente hoy? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque esto me permite aclarar una cosa. Normalmente la gente tilda de que el católico es una persona que cree en brujería, que cree en hechicería y que casi siempre en los altares de los brujos lo que tienen es imágenes católicas. Y aquí quiero aclarar algo. Existió lo que se llama el sincretismo religioso. Un sincretismo que surge a partir de la experiencia de traer aquí negros africanos en calidad de esclavos. Bueno, negros africanos no, traer esclavos, porque los esclavos no necesariamente eran negros. En su gran mayoría eran negros, pero no necesariamente eran negros. Entonces, ¿qué pasa? Los esclavos tenían su religión, que era el vudú. Y dentro del vudú tenían imágenes que es lo que ellos le llaman los luaces. Nosotros como católicos solemos tener imágenes que veneramos, no que adoramos. Eso es importante que quede claro. Cuando empezaba el proceso de catequización de los esclavos, una de las cosas que como católicos teníamos eran nuestras imágenes. Una cosa que ellos hicieron fue hacer una especie como de engaño público y ponerle a esas imágenes católicas nombres de deidades o de luaces de su religión vudú. De ahí entonces que empezaran a llamarle con nombre de luaces vudú a imágenes católicas. Y tú tienes, por ejemplo, que Santiago Apóstol Ogún Balenjó, que San Miguel Ebelí Belcán, que San Elías el Varón del Cementerio, que Santa Ana Anaísa, que la Virgen de la Mercedes, M3 Ilí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, quienes asumen lo que le llaman la magia negra, porque hay magia negra y magia blanca, quienes asumen la magia negra y utilizan tipo de imágenes católicas, no lo están utilizando con el sentido católico, lo están utilizando con el sentido que le daban la gente de la religión vudú. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque no es cierto que los brujos son católicos porque tienen esas imágenes. Eso no es cierto, eso no es lo que a ti te hace católico, en primer lugar. Entonces, es bueno entender el sentido del sincretismo dentro de la religión, que de alguna manera el cristianismo ha ido tratando de ir sacando ese elemento y dejándolo más al elemento de la cultura y no tanto al sentido religioso. Entonces, hoy en día esas son más expresiones culturales, más que religiosas como tal. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta ese tipo de elementos. El católico no cree en brujería, no cree en hechicería, no anda creyendo en ese tipo de cosas. Y si hay católicos que lo creen, entonces no son cristianos tampoco. Tienen que cuestionar su fe y tienen que cuestionar su cristianismo. Si usted necesita de una brujería para creer, entonces mejor tráteme Entonces usted no cree. Entonces usted no cree. Ya. Entonces lo que usted tiene que creer es en Dios. Pues Y aquí punto. mismo, aquí No mismo. hay otra cosa que haya que creer. Bueno, pues señores, yo creo que aplauso. Se ha Claro. ganado un aplauso. Muchas Mi gracias. querido, mire, por favor, a usted no. A No, nuestra pero él ha sido clave, Ah, sí. importante. Bueno, agradecemos a Rafael Álvarez por traernos sus conocimientos, sus curiosidades, sus inquietudes y felicitarlo porque verdaderamente yo creo que del talento que Dios te dio y de los conocimientos hiciste un buen uso y has revolucionado y yo pienso que esto dará muy buenos frutos, que bueno, nos alegramos muchísimo y ojalá poder tenerte de nuevo con nosotros compartiendo todo esto. A su orden. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, @aprendo con Rafael, Y gracias por la invitación a Sergio, que también nos contactó por la vía precisamente del Instagram. Así y es. cuando me mencionó Domingo de Familia, dijo, no, ya, esa Esas gente son amigos mi míos, ahí yo gente. estaba. Sí. Así Bueno, que pues gracias a nosotros ustedes. seguimos con más y ojalá el Señor nos ayude a Sí. salir de Don Opino, porque mire, Sí. señor, no ha sido fácil. Vale, coba, ¿no? Estos 60 años que me quedan de vida van a tener que soportarme. Qué bueno que le quedan 60. ¿Es? Yo poniéndome chispa, no exagerar. Procure su pensión. le Así no, es. estoy- Bueno, seguimos, señores, no se desconecten. Ay, yo voy a ver que tú me consigas.
El escudo de armas de la República Dominicana es el emblema heráldico que representa al país y que junto con la bandera y el himno nacional tienen la categoría de símbolos patrios. El escudo está presente en todos los documentos oficiales emitidos por el Estado Dominicano, en las partes frontales de todas las oficinas públicas, organismos descentralizados, todas las dependencias judiciales, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero sobre todo, el escudo nacional está dispuesto en todos los corazones de cada uno de nosotros. Y es ese sentimiento de amor patriótico que lleva a cada dominicano por sus símbolos, sentimiento que refleja el orgullo y el respeto que merecen nuestros padres de la patria, quienes con vasta sangre derramada hicieron posible la independencia de nuestra República Dominicana. Así que donde quiera que se aviste una bandera dominicana, con su escudo bien colocado, habrá un montón de corazones representando su patria con mucho orgullo. Lejos de ti no aguanto un día más. Es a tu lado donde quiero estar. No me imaginaré una vida sin sentir lo que me puedes dar. Lo que tú eres, lo que hiciste en mí. No hago otra cosa que pensar en ti. Me rindo, me entrego a ti. Es por tu amor que respiro. Tú mi todo, mi principio y mi final. Es por tu amor que respiro, que me hace cantar. Oh, oh, oh. A sinceridad, esto no hay que pedirlo. A sinceridad, esto solo hay que admitirlo. Gracias a ti yo no soy el mismo. Me enseñas con cada latido que por ti yo vivo. Desde los momentos en que yo solo estuve, no había cielo claro, solo repleto de nubes. Estabas tú ahí, no me dejaste solo. Me limpiaste, me sacaste del lodo. Todo ese amor que cambia vidas, ese que tú me diste, me cambió enseguida. Y aunque sea un pecador, tú siempre me abrazas. Dejas abiertas las puertas de tu casa. A mí no me pesa, es una simpleza reconocer todo tu amor y tu grandeza. Como vela que no se pone bajo la mesa, iluminas tú mi vida pieza por pieza. Es por tu amor que respiro. Tú mi todo, mi principio y mi final. Es por tu amor que respiro, que me hace cantar. Oh, oh, Tu amor, te ha pasado de flow. Sin tu amor me siento yo como un carro sin motor, como alambres de electricidad sin el transformador. Entonces, ¿cómo no creer en Dios? Si al abrir los ojos sin mirar alrededor, al sentir sin el contacto, si hay frío, si hay calor, entonces vuelve la pregunta: ¿cómo no creer en Dios? Si Él es el creador, el que está sobre los tiempos, el principio y el final de cada acontecimiento, quien manda la remesa en bendiciones a su pueblo. De nosotros el sustento, más allá del alimento, de los ricos el sentimiento, de los pobres el consuelo. Tu amor es que yo canto, por tu amor es que yo vivo. Gracias a tu amor hoy en día yo respiro. Me sacaste del abismo con tu amor de padre, viéndome como a tu hijo. Me abrigaste con tu espíritu. Tu amor es lo inexplicable, frustración de los científicos.